Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, que lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con quienes nos acompañan en este set, referente a la cultura, referente al deporte, a la educación, a la parte gremial, religiosa, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general. Si bien lo tienen ustedes allá, quienes lideran los diferentes proyectos en el barrio, en la vereda, en los diferentes municipios, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Programación originándose del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del pie de la Cuesta Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento vamos a abordar un tema que tienen que ver con la temporada, con las épocas, en fin, todo lo que concierne a la parte religiosa, a las congregaciones, en lo que aglutina, y con ello, pues, hablar del arte, el arte religioso. Por este motivo hemos invitado al maestro Juan Pablo Ropero, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo, muchísimas gracias por esa invitación, de verdad que es agradable, como lo he dicho en muchos casos, perdón, que estos espacios se brinden, ¿no? Y quiero aprovechar pues la invitación para entregarle esto de parte de la cofradía Primera Caída de acá de Piedecuesta. Es una cofradía muy bien organizada, y pues le envían un saludo a usted especialmente, Luis Eduardo, y agradeciéndole por todos estos espacios artísticos donde ustedes realzan y dan más importancia a todo lo que es el arte, la cultura y el patrimonio de nuestro municipio. Luis Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación. Pues maestro Juan Pablo Ropero, a la cofradía Primera Caída, pues muchísimas gracias. Sabemos que precisamente ese es el espíritu del cual con esta ocasión, con esta época, con esta temporada en el cual se aglutina a través de la fe, a través del fervor popular, pues bien, por eso en los cuales también es parte fundamental las organizaciones, y ante todo pues muchísimas gracias a esta cofradía, a usted maestro Juan Pablo. Pues el día de hoy, al igual que hoy no vamos a hablar de basquetbol, ¿no? Como un buen basquetbolista que lo ha sido, vamos a hablar de lo que es lo que nos atiende ya a la cercanía, la Semana Santa, en el cual el pueblo cristiano a nivel mundial, a nivel terráqueo, conmemora lo que fue hace más de 2000 años, ese hombre que venía y que detrás de ese ha dejado un legado, una historia que es importante precisamente bajo ningún parámetro nosotros como humanos pasar por alto. Pues maestro, hablar de el maestro Juan Pablo Ropero, pues es hablar de un artista, un caminante del arte, ¿no? Una persona que está en constante movimiento con esa palabra amplia del arte, de la cultura, palabras de mayúscula que van interceptadas, y que sea cualquiera desde la óptica que se mire, pues es amplia bajo todo aspecto, de la parte sociológica, desde la parte de turismo, de la parte del desarrollo, en fin, en todos los aspectos. Pues maestro Juan Pablo, uno de los objetivos que decimos constante y permanentemente es seguir conociendo a esas personas que nos visitan, a quienes están liderando proyectos, tareas, emprendimientos, en todos los aspectos. Maestro Juan Pablo, ¿cuánto tiempo usted en el arte? Luis Eduardo, del tiempo diría yo que toda una vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón me ha gustado las artes plásticas, las artes escénicas, la música. Soy un gran admirador del arte en general, y pues al tiempo pues descubrí que el arte sacro, el arte religioso pues me apasionaba a tal punto que me movió y me inclinó a buscar esta profesión que hoy en día se está construyendo. Y tengo entendido que es un entorno también familiar, ¿no? Que a veces, como se dice, en la sangre se lleva, a veces en el entorno familiar o el entorno de los sectores desde donde uno de niño se va formando desde todo punto de vista, maestro Juan Pablo. Sí, sí, definitivamente tuve la fortuna de haber nacido y crecido en un hogar pues muy humilde. Mi mamá
enviudó muy joven y apostó por todo el talento que teníamos cada uno de nosotros. Y sí, tiene toda la razón, Luis Eduardo. En mi casa, mis hermanos todos tienen un talento nato, bien sea por diseño, bien sea por estética, bien sea por dibujo. Tengo un hermano, mi hermano Javier Alonso es muy buen dibujante. Mis hermanas confeccionan y ellas mismas hacen los diseños, maniquís que llamaban antes, los dibujos que mi hermana Mariluz es especialista en todas estas cositas, y un primo que tengo, Orlando Armesto Sanguino, es doctor en especies, en reptiles y anfibios, y realmente se dedicó a la ilustración científica y ha tenido gran reconocimiento. Hizo doctorados en Chile, en Colombia, en Venezuela, pero todo lo inclinó también nuevamente por el arte. Entonces definitivamente estamos en una bendición en nuestra familia por eso, y nos encanta. A ver, cuando hablamos precisamente del artista como tal, pues es el ingenioso, es el creativo, es el que promueve, es el que cuando hablamos de esas palabras hace regenería, en fin, todos los aspectos, pues tenemos que ver con que a veces ese artista es el que se ha formado, ¿no? Se ha formado allá en el barrio, se ha formado en casa, al igual y haciendo un parangón con otras disciplinas, cuando hablamos del deporte, cuando hablamos de la política, en fin, en todos los aspectos también de otros atares de la vida. Cuando hablamos de Juan Pablo, que ya se encamina en el arte, pues así como ese futbolista quiere ser un Messi, lo ve, lo idolatra, lo ve o un Pelé, un Maradona, o los más recientes, qué sé yo, igual manera en el arte, ¿no? Tal vez el dibujante, tal vez el diseñador, tal vez el que está en el arte pictórico, tal vez el que incursiona en la parte de escultura. Hablamos y hacemos referencia a lo polifacético que es usted, el artista íntegro. ¿Cuál artista en esos inicios usted veía como querer imitarlo, querer aprenderlo, querer leerlo, en fin? Es curiosa la pregunta, Luis Eduardo, y me lleva a reflexionar una cosa, ¿no? En el tiempo que yo estuve estudiando, pues nos daban unas materias que se llamaba estética, ni idea de dibujo, ni idea de arte. Manualidades y estética. Sí, exactamente, ¿la recuerda? Claro. Esa materia pues eran planas y eran dibujos libres que llamaban ellos, pero no había un documento, un documental que recibiera el alumno para poder uno tener referentes del arte. Pues uno escuchaba a Leonardo da Vinci, todos estos cuadros famosos como la Mona Lisa y todo esto, pero más allá uno no tenía una forma de acceder a esa información. En el caso mío... Menos el internet. No, para nada, no. Cuando no habían teléfonos, había una forma tocaba caminar cuadras para encontrar un teléfono público y hacer una cola, porque eso eran barrios detrás de ese teléfono público. Pero en realidad, a ver, personalmente tengo muchos referentes y tengo referentes muy cercanos. El maestro Pablo Rincón Zafra, que es santanderiano, es profesor de arte, y lo admiro mucho, sobre todo por esa sencillez y esa humildad que tiene. Estábamos hablando, por ejemplo, de talentos como Juan José Cobos, que es espectacular, tuvo la oportunidad y la fortuna de prepararse fuera de nuestro país, y pues ahorita es un gran exponente. Y entre esos admiro muchas personas referentes del arte, sobre todo de acá de Colombia. Eso me parece interesante, cómo un colombiano llega a ser tan llamativo como Beatriz González, una expositora a nivel internacional. Entonces me ha tocado poco a poco, todavía estoy en esa búsqueda de seguir aprendiendo sobre otras biografías y otros artistas que sin duda me están motivando cada día más a seguir esos experimentos y esos trabajos. A ver, maestro Juan Pablo, cuando hablamos del arte religioso, y como hay épocas y tenemos la vecindad de la Semana Santa a nivel terráqueo, pues tiene que ver con el arte religioso, ¿no? En toda su amplitud, pero gran parte de ese arte religioso tenemos que basarnos
en lo que fue la iglesia, en los inicios de la iglesia, ¿no? Que es parte fundamental, tal vez. Desde ahí podríamos hablar de ese, el arte sacro, el arte religioso en todas sus modalidades. Sí, Luis Eduardo, pues el arte religioso como tal viene con la creación, en el caso la que nos compete la Iglesia Católica, pues de ahí se deriva una corriente artística que busca la forma de plasmar esos misterios que se contemplaron con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los inicios de la Iglesia no había mucho interés en que se pintaran y se hicieran esculturas, porque precisamente estaban criticando a los griegos y a los romanos en todas esas imágenes y esas estatuas que hacían, que además es un aporte histórico y valioso a nivel mundial, si hablamos de la arquitectura, y si los griegos y los romanos estuvieron muy presentes en eso. Ya después, con el inicio de la iglesia, cuando empieza, recuerde que hubo la reforma y la contrarreforma, cuando hubo una rebelión de la doctrina, donde nace el protestantismo, y de ahí la iglesia se ve casi que obligada, digámoslo de esta forma, a empezar a decir, bueno, aquí hay que evangelizar de otra forma, y hay que empezar a hacer una serie de imágenes y de esculturas para poder embellecer y ornamentar toda la arquitectura de los templos, ¿no? Entonces ahí salen los cuadros de la Capilla Sixtina y empieza todo este cuento para poder contrarrestar esa reforma, pues precisamente se llama la contrarreforma, y empieza las parroquias, el Vaticano, a dar una inversión y a estipular, ¿sí? Estipular unos parámetros donde obliga prácticamente a los administradores de los templos a darle importancia al arte religioso. Tal vez tendríamos que obligadamente hacer referencia Vaticano y con todos sus figuras en todo aspecto del arte religioso a Miguel Ángel, automáticamente referencia a Vaticano, Miguel Ángel. Sí, sin duda, la cuestión de Miguel Ángel es porque tuvo cercanías con el Papa, lo contrataron, y hay cuentos donde dicen que él duró 10 años pintando la Capilla Sixtina, y en realidad son datos históricos pues que no tienen, que son concretos en eso, pero sí, en realidad duró más de 10 años pintando la Capilla Sixtina, y pues fue bastante polémico para ese entonces, ¿no? Porque él empezó a hacer figuras de desnudos, y tengas en cuenta que no era como hoy en día que cogemos, compramos la pintura y eso, estamos hablando de frescos donde había que estucar con yesos, ir a buscar tierras, óxidos de metales para poder preparar la pigmentación. Tal vez, maestro Juan Pablo, pues ese pintor, hacemos referencia, pues no era allí como hoy en día que se facilita ir ahí a la esquina y comprar los elementos, ¿no? Era el mismo artista procesar todos esos elementos, esas pinturas, o lo que va a emplear en esas piezas artísticas. Claro que sí, además la ausencia de la fotografía también complicaba las cosas, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en el caso especial de la Capilla Sixtina, pues hay una curvatura donde el artista tenía que fijarse la perspectiva para que no se deforme con esa curvatura. En realidad, pues empieza esa admiración por el arte, porque es que son pinturas, son frescos geniales, de verdad. Mi sueño es algún día poder visitar todos estos lugares, íconos a nivel mundial, del patrimonio mundial de nuestra humanidad, porque son maravillas, maravillas que uno duda que hoy en día tengamos esas capacidades, porque la necesidad fue la que generó eso, o sea, lo que usted bien dice, que no existían pinturas y que no tenían la facilidad para hacer eso. A ver, maestro Juan Pablo Ropero, ¿cómo nos imaginamos en ese momento si hoy en día pues existen facímiles, ¿no? Usted a Google, va al internet, o existen obras de artistas, pero en ese momento, ¿cuál cree usted sería, por ejemplo, la inspiración de Miguel Ángel? Unos dicen pues la misma imaginación de los pasajes bíblicos, ¿o a qué cree usted? Sí, sin duda había un condicionamiento sobre la libertad del artista. O sea, no es que él quería pintar lo que quería pintar, porque instantáneamente estoy completamente seguro que le hicieron borrar o eliminar más de una de las ideas que él tenía.
tanto que hubo un artista italiano que también criticó la obra de Miguel Ángel precisamente diciendo que él lo hacía mejor, pero era simplemente por opacar esa libertad artística donde él manifestó de que el cuerpo humano es no tenemos que llenarlo de ropaje, los ángeles desnudos, y generó una polémica donde el Papa le dijo, no, pero no, hay que corregir esto, hay que tapar esto, hay que tapar esto, pero él se rehusó y se conservan hoy en día esa historia, ¿no? Yo considero que en aquel entonces la necesidad de la evangelización fue la que llevó a que los artistas tuvieran este tipo de creaciones, y estamos hablando de la iconografía, el arte bizantino, donde hoy en día hay personas y tendencias que se dedican solo a pintar esta iconografía bizantina, ¿no? Estamos hablando, los catecúmenos se basan mucho en la iconografía bizantina, y bueno, hay muchas historias detrás de todo eso, Luis Eduardo. Tal vez cuando llegamos a esa dualidad, ¿no? Cuando hablamos de la escultura, cuando hablamos de la misma talla, en esos instantes había esa dualidad entre la pintura como tal a la que llamamos de bulto, la escultura. Sí, Luis Eduardo, sin duda, para poder llegar a una escultura de bulto, los artistas deben hacer unos bocetos, los dibujos y todo eso, pero si usted no tiene la capacidad de poder plasmar los valores altos y bajos, los altos relieves, pues le va a quedar complicado a un escultor. Si él no es buen dibujante, no puede llegar a ser una escultura. Si no puede manejar las 2 dimensiones, mucho menos va a manejar las 3 dimensiones. En aquel tiempo los escultores se basaban en puntos, ¿sí? Recordemos que ahí fue donde nacieron los cánones de anatomía, donde empezaron los estudios, hablamos del hombre Vitruvio, donde Leonardo da Vinci hace una descuartización, digámoslo de esta forma, de cadáveres para poder saber cuáles son los músculos, cuáles son las divisiones, las medidas exactas, y pues dejó también un canon que, bueno, ya los griegos lo habían tenido como de otra forma. Tal vez cuando hablamos precisamente de ahí podríamos decir que el inicio de ese arte religioso, de ese arte sacro en todas sus modalidades. Del arte católico sacro, sí. Podríamos decir que es el boom, ¿no? Desde la muerte de Cristo, desde que se parte la historia de la humanidad, desde el año 0 en adelante, pues sin duda hubieron artistas que plasmaron. Hubo como una proliferación en ese momento. Una proliferación, sí, sobre todo en el año 1400, 1500, después de la Edad Media empieza este arte renacentista, donde ya había más libertad y había una forma de expresión con las peladuras, con todos esos cuadros de la crucifixión de Cristo. Son artes que hoy en día, cuadros y esculturas que hoy en día se mantienen, ¿sí? Si hablamos del David, de Miguel Ángel, el Moisés, que son esculturas hechas en mármol, que uno dice increíble que sean capaces de plasmar las venas, la anatomía con tanta fidelidad. Hoy en día nos toca meternos a Google, como dice usted, buscar anatomía, buscar las venas, por dónde pasan y eso, y así, pero en aquel entonces sí es de admirar cómo llegaban a esos resultados. A ver, maestro Juan Pablo, ¿a qué cree usted precisamente, usted como artista, usted como un cultor, como un gestor, y que también ha estado, permanece en lo que es el arte sacro, por ejemplo, que todavía tengamos esas obras en mente, que no haya habido otra época o otras obras que hayan tapado, como se dice, esas? Todavía hablamos precisamente de la Piedad de Miguel Ángel, hablamos del Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí, sí, Salvador Dalí, y así sucesivamente una serie de obras características. Tal vez la historia no ha dejado que desaparezcan, porque son piezas, lógicamente, primero porque fue una época, ¿no? Sí. Del Renacimiento, de la parte histórica que han marcado, que fue dentro de ese trajinar. ¿A qué cree usted, maestro? Es algo curioso. El planteamiento que usted da tiene toda la validez. Yo le sumaría a esto el presupuesto. En aquel entonces, pues las iglesias, al verse obligadas a evangelizar por medio del arte y la pintura, la escultura,
pues tenían que sacar un presupuesto y era donde los artistas tenían la libertad y el presupuesto para poder mantenerse y dedicarle tiempo a estas esculturas, ¿sí? En el caso de Salvador Dalí, pues él quiso ir más allá. Si usted ve el Cristo de San Juan de la Cruz, pues él se basa en un sueño que tuvo San Juan de la Cruz y ve del campanario un Cristo, pero también lo quiso hacer de una forma atómica. En aquel tiempo estaba ese boom del átomo. Entonces, si usted ve el Cristo de San Juan de la Cruz, es un triángulo perfecto y la cabeza de Cristo es el centro. Y si contemplamos ahí podemos dar una lectura sobre el Cristo de Dalí de San Juan de la Cruz, donde, si usted se da de cuenta, está de noche en una oscuridad total, pero cuando va bajando la vista hay un amanecer. Entonces, todas estas cosas, pues, y ya ahorita el arte contemporáneo, digámoslo así, es porque se va difuminando esa necesidad de plasmar la naturaleza como tal. Entonces ahora vienen las obras sintéticas, conceptuales, donde usted ya pone un vaso de agua en una galería y está medio lleno, está medio vacío. Lo Entonces, abstracto. llegamos no sé si yo falta el respeto de esta forma, pero es mi percepción de eso. Llegamos a estas cosas absurdas del arte, donde ya esto lo de los escenarios que hacen personas desnudas es parte del cuerpo humano, pero también colindan con filosofías que quieren tratar de erradicar en la gente, olvidándose del arte. Entonces, más que por una corriente artística, es como por taladrar una filosofía en la comunidad, digo yo. A ver, maestro Juan Pablo, tal vez cuando llegamos ya después de desplazarnos de lo que fue el Vaticano, de Miguel Ángel, de Da Vinci, pues llegamos aquí a América, ¿no? Llegamos donde pienso, es una galería, son galerías constantes, permanentes, ¿no? De esas piezas que tenemos, por ejemplo, en Bogotá, con las iglesias donde reposan figuras de esas épocas, incluso de época de colonia, época cercanas a de nuestra época republicana, de ciento y pico de años, 200 de época republicana, pero que cuando llegan también artistas y que comienzan a plasmar esas obras, ¿no? Obras de bulto, pero también unos vitrales que todavía se conservan y que hay que hablar de una serie de iglesias en Bogotá, o aún en el país, pero principalmente en Bogotá, que es el epicentro de eso, unas galerías constantes, permanentes, el comienzo de la historia de nuestra época republicana. Sí, justamente Concilio Vaticano segundo tratas eso, ¿no? De que la gente pueda acceder a todas estas obras artísticas, que las iglesias se vuelvan un museo, además de ser algo muy sacro y muy respetable. Entonces, que la gente aparte de ese diseño arquitectónico de la época histórica en ese momento de las iglesias, ¿no? Los diseños arquitectónicos republicanos o de acuerdo a... Sí, la colonia trajo eso, Luis Eduardo. O sea, aquí la hicimos más fácil, digámoslo así. Los españoles ya habían pasado por un proceso donde sin duda se les cayeron iglesias, tratando de hacer algo gótico, tratando de hacer algo más colonial, y pues ya llegan con planos y con toda la estructura para poder hacer esas iglesias que hoy contemplamos, las que usted menciona en Bogotá, Popayán, si usted va al convento de Santa Clara en Cartagena. Entonces son cosas que uno queda atónito admirando este tipo de estructuras arquitectónicas, ¿no? Estamos hablando de esta iglesia de Armenia. Es algo majestuoso, es una iglesia gótica. Aquí nomás en el barrio San Francisco, yo siempre que voy por esos lados, pues veo esa intención de haber hecho una iglesia gótica con sus cúpulas y bueno, y vemos la presencia de catenarias que son propias de eso. La iglesia aquí de Piedecuesta, si ustedes se dan de cuenta, tiene algunos soportes catenarios para poder soportar, valga la redundancia, todo esto, para poder ornamentar con los vitrales que usted acaba de mencionar. Y sin duda, mire Popayán. En Popayán, yo la vez que tuve la oportunidad de visitar esa ciudad hermosa, pues conté más de 10 iglesias en 5 cuadras. O sea, usted camina 5 cuadras y encuentra 10 iglesias. Eso, hay una ruta donde en aquel tiempo pues le daban bastante presupuesto. Si lo llevamos al tiempo contemporáneo, Luis Eduardo, yo visito templos donde hacen las estructuras en yeso
y las hacen en drywall y dura 3, 4 años. Esos altares ya hasta que colapsan precisamente por aquello de la economía. Entonces, el mantenimiento. El mantenimiento. O sea, Y si no se le hace mantenimiento, pues lógicamente... sin duda. Y además, mira, yo no sé cómo cambian materiales eternos como la madera por otros materiales. Entonces, lo que yo siempre le digo a las comunidades es hagan una inversión grande, pero una sola de por vida. Ya después solamente tienen que pagar, es una restauración a los muchos años. Entonces, maestro, volvemos a esas piezas, a esas obras que están, sobre todo, vuelvo e insisto, en algunas que usted ha mencionado, pero Bogotá epicentro, ¿no? De figuras de lienzos, figuras de bulto, figuras, los vitrales, en fin, es realmente hermoso. De ahí, yo pienso que de la República donde llega ese arte latinoamericano ha sido Bogotá. Bogotá, sí, por ser la capital, por la concentración y obviamente por los dineros y los espacios. No sé si sepa que en Bogotá hay un parque que tiene 7 iglesias. Sí, entonces están, una de ellas está, hace poco la intervinieron y tuvo que sacar un presupuesto de la nación para poder hacer la reconstrucción de este retablo, donde es con hojilla de oro real. Estamos hablando de 24 quilates. Ahora un altar, un retablo de estos, pues con este tipo de técnicas es costoso, y sobre todo la restauración, donde llegan a un buen trabajo y a un logro donde usted dice, no, pero no hicieron nada, no hicieron nada, no, sí se restauró, lo que pasa es que no se ve nuevo, que es diferente. Entonces esos son los términos que uno llega a apreciar. Entonces, cuando hablamos de esas galerías constantes que son las iglesias físicamente en Bogotá, pues ahí encontramos lienzos de conocidos artistas de la época, ¿no? O esculturas de ese momento. Es un deleite también desde ese punto de vista. Si se dice, bueno, allá en esa época del Vaticano teníamos a un Miguel Ángel, a un Da Vinci, a los que hemos mencionado, pues aquí en Bogotá, en la época de la colonia, de la República, también artistas de la época, y que fíjese que esas figuras se conservan, esas obras se conservan. Claro que sí, Luis Eduardo, lo que usted dice está en toda la razón, y no olvidemos que hay una corriente en Sudamérica donde en el tiempo de la colonia empezaron a surgir unos artistas de un país vecino, en este caso Ecuador, Quito, Ecuador. El arte quiteño salió una escuela, ¿no? Ya es una escuela a nivel mundial. Esa es anterior a, si nos trasladásemos, si fuese a ese arte sacro que tenemos en Bogotá, de la que decíamos, de esos museos, es anterior aquí a Bogotá, ¿cierto? Sin por duda, la parte sin histórica, duda, si hacemos un recorrido histórico. Es que la cuestión es que en plena colonia, no recuerdo qué comunidad fue religiosa, no sé si fueron los dominicos que se radicaron en Quito, Ecuador, y empezaron a hacer una escuela para enseñar el arte a algunos quiteños de aquel Ya tiempo. como escuela. Como escuela, ya empieza la pedagogía. Como una cantera. Exacto. Además de la evangelización, enseñaron a hacer obras de arte, y ellos descubrieron de que dentro de los indígenas y las personas que participaban de esto, pues habían genios. Y por eso, si vamos a hablar del arte quiteño, pues estamos hablando de retablos, de talladores, de óleos, que definitivamente uno dice, la sacaron del estadio. Entonces empieza a esparcirse esa evangelización y llega aquí a Colombia también. Entonces empiezan también a surgir artistas, pero desafortunadamente no es que haya nacido una escuela aquí en Colombia para seguir esas tendencias, tanto que yo no sé si usted sabía que hay aquí en Piedecuesta, que somos muy conocidos también por la caña de azúcar, hay esculturas hechas con caña de azúcar, eso se llama pasta de caña, y Centroamérica es especialista en ese tipo de imaginería, donde cogían no sé cómo le llaman a eso, el bagazo de la caña, lo que queda, y figuraban la imaginería de esta forma, y empezaban a encolar y a hacer los terminados de una cosa impresionante. Entonces uno leyendo todos estos documentos y todas esas tesis del arte sacro, uno se llena de emoción, de verdad. Parecido a un producto típico de América, ¿no? Bastante tradicional, como es el maíz, que también en ese arte, vuelvo, insisto, 2 temporadas, 2 épocas, la decembrina, de pesebres hecho con hoja, con la mazorca, con la tusa,
Y en esta época también de arte sacro, religiosos propio de la Semana Santa, también figuras hechas a través de todo lo que implica así la mazorca de maíz. Sí, sí. Mire que usted toca algo muy, muy importante, Luis Eduardo. Lo que usted acaba de mencionar se llama identidad. Ujú. ¿Sí? Cuando usted me habla de mazorcas de maíz, yo me voy a los mayas, me voy a México, me voy a todo este tipo de cosas donde con sus productos de la tierra empiezan a generar arte. ¿Sí? Hace algunos años yo hacía la propuesta a Piedecuesta que por qué no hacemos un pesebre de tabaco. Sí, empezamos y cogemos un grupo de artistas, haga usted esta imagen, haga usted esta, y empezamos a hacer algo con el tabaco, con la mora, con los productos propios, porque la identidad no la podemos perder. Si bien ese arte y esos oficios se van difuminando, porque a mí me da mucho pesar, Luis Eduardo, ver esas casonas donde hacían panela, donde hacían tabaco, ya en ruinas, y algún día va a pasar una retroexcavadora y va a montar un edificio, entonces uno dice, la identidad va quedando y se va olvidando. Entonces, si no se fortalece esto, ahí vamos a quedar Y las fritos. memorias pues no quedan tampoco. Bueno, Exactamente, exactamente. maestro Juan Pablo, precisamente hay algo que quería también insistir, y usted lo mencionaba, el arte quiteño. ¿Qué cree usted como conocedor, como artista, como quien también está inmiscuido en todo lo que tiene que ver con el arte religioso, con el arte sacro? ¿Qué identifica precisamente para hallar diferencias, ¿no?, de ese arte quiteño? ¿Qué identifica el arte quiteño? Mira, Luis Eduardo, primero pues aclarar de que yo no soy un conocedor, yo soy un apasionado por todas estas tendencias. Pero tiene las bases, tiene... Me Sí. gusta y trato de leer, investigar y eso, ¿no? Conocedores tienen que ser las personas que ya estudiaron en Bellas Artes y en todo este tipo de títulos que tiene que... Pero a mí me apasiona todo esto. Mira, la diferencia del arte quiteño, consideraría yo que viene es por la pulcritud y la dedicación que tienen todas estas estructuras. O sea, si usted compara, si usted se acerca a un altar de arte quiteño, hermano, usted ve los detalles de todo un retablo que usted dice tuvieron que haber hecho esto en años y años y años. O sea, ellos no tienen afán de entregar algo este año. Voy a poner como ejemplo España. En España van a hacer un anda o un trono que ellos llaman, ellos no tienen afán de sacarlo esta Semana Santa. Ellos empiezan con el trabajo y duran 4 o 5 Son etapas, años. son procesos. Cuando lo traslademos a algo, pues son temporadas. Exactamente. Es más, sacan las andas, los tronos, sin pintar, en la madera viva, porque saben que hay otro baño para empezar a pintar y a hojillar, entonces no hay un afán. Yo considero que aquí en Colombia, precisamente, eso es el afán de entregar y de hacer las cosas es lo que está haciendo que no se construya algo culturalmente. El arte quiteño en cuanto a pintura, retablos, escultura y mano de obra es algo impresionante. Estamos hablando de los materiales propios de la época, estamos hablando de materiales muy escasos para eso y obtener esos resultados, entonces usted fácilmente identifica. Es más, hay gente que ve una imagen pequeñita, digamos de 50, 60 centímetros con las vestiduras y el cabeza, manos y pies, entonces usted dice, esto es arte quiteño, y tienen razón, es una parte del arte quiteño, porque ellos hacían cabeza, manos, rostro y después le ponían los encolados, que son los que conocemos, que con costal de fique. Como un escarchamiento. Exactamente, más o menos lo que usted me mencionó ahorita de la mazorca, que hacen imágenes con vestidura de mazorca de la hoja, bueno, no sé cómo se llama lo que cubre la mazorca, sí, digamos que las hojas de esa cobertura de la mazorca, pero entonces lo identifican como arte quiteño porque consideramos dentro de nuestra ignorancia que eso es arte quiteño, pero no saben que es una partecita de todo el arte quiteño. Entonces la gente cree que el arte quiteño son las imágenes que ven revestidas y encoladas, ¿no? Entonces, por lo menos aquí Piedecuesta tiene imágenes quiteñas. A ver, precisamente son épocas, ¿no?, cuando vemos sobre todo los pesebres. Y una vez dice arte quiteño, al menos en algunas partes de percepción diferenciamos, aún no sabiendo, desconociendo, y como usted lo dice, pues son partes nada más. Este es pesebre quiteño, este
esta pasión o esta figura de Semana Santa es arte quiteño, de acuerdo a algunas diferencias. Nos da pie para esto, maestro Juan Pablo, para hablar del arte quiteño y hablar de la imaginería, que automáticamente cuando llegamos a caso concreto a Piedecuesta o otras regiones donde ha sido una tradición con ese fervor popular de la religiosidad de la Semana Santa, la Semana Mayor, tenemos que hablar de eso, de la imaginería. Entonces hablamos de ese boom, de esas obras quiteñas, y en ese momento pues también no hablábamos de importar, hablaríamos un tema actualizándolo en lo que tiene que ver con el comercio de obras españolas, es decir, la dualidad, pues en estos momentos no sé hasta dónde, pues no había esas personas que hiciesen, que fabricasen, que tallaran las figuras de Semana Santa. Entonces de ahí pienso que una invasión, si pudiésemos decir así, del arte quiteño y las figuras españoles, me refiero a la imaginería de las tradicionales procesiones en el fervor popular. Sí, Luis Eduardo, hay que hacer algo muy concreto en eso. No es que no haya habido personas que tuvieran. No, en esa época nos remontamos al siglo anterior, por ejemplo, al siglo. Sí. Lo que pasa es que la confianza que genera un resultado como el de España y el de Quito, pues que salga una persona de la parroquia diciendo yo soy capaz de hacer eso, pues no le iban a dar esa confianza y eso, y por eso se frenó mucho el arte religioso propio de nuestras tierras, ¿no? No hay una persona que se ose a hacer arte religioso porque precisamente tiene que comer y no hay un espacio para poder tallar, para comprar las maderas, para poder tener un resultado, y es importante aclarar todo eso, ¿no? En el caso de lo que usted dice de las exportaciones, pues obviamente en el tiempo de la colonia empiezan a llegar unas imágenes que uno dice, hombre, no teníamos idea de que existía este tipo de imaginería, este tipo de arte, ¿no? Donde se plasman los cánones de una forma perfecta, los ademanes, los gestos, esa naturaleza, es que ve uno una imagen española, una imagen de Quito, uno dice, hombre, esto genera un sentimiento, esto genera algo que duele ver esa imagen, quisiera uno bajarla de la cruz, como dice el poema de Gabriela Mistral. Un Cristo que genere tanto dolor que den ganas de bajarlo del sufrimiento. Entonces uno empieza a evaluar todo eso y viendo la imaginería de Piedecuesta, hombre, en la riqueza importantísima que tenemos y tenemos de Quito, de España, entonces uno empieza a tomar la diferencia de las escuelas, la escuela española con la escuela quiteña, en el caso de los sayones y de la guardia judía que tenemos aquí algunos, uno los identifica porque tienen el encolado del que yo le hablaba, son imágenes en madera y que les ponían las vestimentas, entonces es fácil identificar ese tipo de líneas. Llegamos entonces particular de esa imaginería que tenemos en Pamplona, que tenemos en Popayán, que tenemos en Mompox, que tenemos en Piedecuesta particularmente, que es eso, ¿no? Gran parte de sus inicios de esas procesiones, pues obras importadas, ¿no? De Quito, español, ya en este momento. Somos familia en eso. Exacto. Entonces ya llegamos precisamente a eso, a ese proceso de el cual, pues, con base a que hubo personas autodidactas que lógicamente, como usted lo manifestaba anteriormente, oiga, yo creo tener ese talento, creo conocer algo, así sea empíricamente, ¿no? De hacer esas piezas, de hacer esas figuras, de hacer esas obras. Hoy, pues gracias a Dios, hablamos de que no tenemos proliferación, pero sí tenemos unos artistas, unos artesanos, unos escultores, artistas en la parte íntegra, ¿no? Del caso particular de Piedecuesta cuando hablamos de la imaginería. Entonces llegamos a algo que dice, pues, construir y restaurar, ¿no? Hacer, fabricar y reconstruir, pues son dos cosas diferentes. Hablemos de esa diferenciación antes de hablar de lo que tenemos acá como artistas, de que han incursionado en eso, ya que no tenemos que esperar, llamar a España, obras más costosas, igual de profesionalmente también fabricables acá, o de Quito, en fin. Pero hablemos de eso, de que esas obras que aún reposan, sobre todo en algunas parroquias,
de eso, que se han deteriorado por el tiempo, por los cambios climáticos, por las temperaturas, qué sé yo, de esa obra que ha merecido restaurarla y otras que prácticamente reconstruirlas o construirlas. Importantísimo eso que usted menciona, Luis Eduardo, porque hay que tener claridad en tres palabras primordiales: conservación, preservación y restauración, ¿sí? La conservación se hace siempre. Conservar es limpiar, adecuar. Mantenimiento, como se dice. Mantenimiento, literal, lo que usted acaba de decir, eso es constante, en todo, no solo en la imaginería, en el arte, sino en todo. La preservación es cuando yo ya trato de evitar un daño que ya viene pasando, ¿sí? Y la restauración es ya llegar a quitar esos daños de una forma sin afectar la obra. Es decir, si el artista español, quiteño, llámese quien sea, decidió meterle un color a la piel moreno, ningún artista tiene la autoridad antes eran casas, ¿no? O familias quiteñas, casas o familias españolas, ¿no? Sí, algunas de ellas se conservan. Claro, claro. ¿Y qué me decía, maestro? Y entonces uno no puede llegar a pintar o alterar esas imágenes de restauración, porque cuando hablamos de restauración estamos hablando de un estudio científico. Por eso yo no sé si yo sea arrogante cuando digo que es que no existe restauradores, o no conozco restauradores de Piedecuesta ni de Santander, porque estamos hablando de algo científico. Es que para usted restaurar una imagen de imaginería, digamos una talla en madera, usted tiene que llevarla a un rayos X, como llevar una persona. De laboratorio. Laboratorio y sacarle rayos X. Ese rayos X nos revela instantáneamente si tiene puntillas, si tiene tornillos, si tiene huecos, si tiene pergaminos del tiempo. Y sobre esos rayos X usted tiene que empezar a sacar todas esas puntillas, porque el metal con la madera es prácticamente un cáncer, eso, ¿sí? Sobre eso hay que llevar unas muestras pictóricas de la policromía para saber qué material se utilizó, qué tipo de óleos, qué pigmentos. No es que yo vaya a la tienda y compre y eso. Yo desconozco todo eso de la restauración, pero reconozco que necesito aprender y necesitamos en Piedecuesta este tipo de capacitaciones, porque como les digo, una cosa es un repinte y otra cosa es una restauración. Entonces son cosas que estamos lejos de comprenderlo, precisamente porque el primer papel de los gobernantes es llevar a conciencia al municipio, a las personas, a todos nosotros, de todas esas diferencias de las cuales yo hablo, y que si viene un especialista y nos ahonda en todo esto, pues vamos a tener un amor y un valor por lo propio de nosotros. Y otra cosa ya es construir la obra como tal, desde muchas veces volver a lo que decíamos anteriormente, de esas casas, de esas familias de otrora, de las cuales reposan algunas figuras, precisamente acá algunas piezas en lo que mencionábamos del arte religioso, casas o familias con un sello característico, ecuatorianas o españolas. Y ya otra cosa, volvemos acá a construir de esas figuras, de esas piezas, de todo lo que comprende íntegramente, hasta llegar precisamente a lo que tiene que ver la obra como tal, ¿no? Es otro totalmente diferente. Es una creación, sí, o sea, yo como creador no puedo coger una imagen de España y decir voy a hacer una nueva, sí, porque precisamente estoy violando los derechos de autor. O sea, yo no puedo plagiar una obra, por muy original que sea, que yo mismo la tallé, que yo mismo la pinté, pero si es muy parecida, es obviamente un plagio, que son las denuncias que constantemente España está haciendo sobre algunos países de Latinoamérica, donde el escultor X le dio por hacer tal imagen, y cuando usted se da cuenta es la misma que está postrada en otros lados. Entonces, entre artistas debemos respetarnos en esa. Y los derechos de autor es mundial, sí, terráqueo. Sí, exacto. Y lo otro es que pues que sí es una falta de respeto, porque una persona lleve 1 año, 2 años creando, bocetando, para que de un momento a otro llegue y de un día para otro empiece a ejecutar ese trabajo.
Respecto a la construcción de imaginería, yo estoy muy contento con Piedecuesta porque por lo menos ha permitido que hayan artistas que osemos en este tipo de arte. No estoy hablando solamente de imaginería de bulto, como se lo menciona, estoy hablando de pinturas, óleos. Mire este muchachito David Arias, con esa pincelada perfecta, diría yo, ese muchacho es un genio en la pintura, ¿sí? Y yo lo decía la otra vez en otra entrevista, en el caso de Gonzalo Rey. La gente cree que es que Gonzalo Rey pinta cuadros de los que ve, pero no se fijan de que Gonzalo Rey tiene también arte sacro, porque dentro de ese mundo abstracto que él pinta y plasma perfectamente, vemos a la Virgen de la Cantera, vemos ángeles, vemos símbolos de sacro. Entonces, yo considero que aquí en Piedecuesta hay mucho. Tenemos un abanico, un Juan sí, José Mantilla, sí, un Jaime Patiño que viene incursionando también, sí, una serie de pintores, Cristian de Novoa, artistas, que también desde ha hecho un buen trabajo. la parte pictórica. La más reciente obra suya, por ejemplo, ¿cómo recordarla, no? El Cristo de la parroquia de San Rafael en Cabeza, que viene construyendo el presbítero Alejo Mantilla Mantilla, que ha sido lo característico durante estos tiempos acá en el oriente colombiano y en el área metropolitana y lógicamente en Piedecuesta. Ese Cristo que lógicamente va a estar a la par con la construcción de la capilla, de estructura física de la parroquia San Rafael Arcángel. Tengo entendido que precisamente ha sido usted invitado en una exposición que se va a desarrollar durante estos días en la Casa Perú de la Croix. Luis Eduardo, muchas gracias por ese detalle de estar pendiente de todo este tipo de cositas que de verdad a mí en el corazón me da una alegría, Luis Eduardo. Este es el fruto de muchos años de investigación y de trabajo, porque precisamente me llamaron un curador de Bucaramanga diciendo que quería ver las obras, que le enviara fotografías, y envié las obras que tenía y escogieron precisamente la del padre Alejo Mantilla. Cuando yo voy y entrego la obra y cuando me doy de cuenta que es que vamos a estar al lado de artistas de renombre santanderiano, entonces uno dice, hombre, un piedecuestano humilde como es el taller de nosotros, estar al lado de artistas internacionales en cuanto al arte sacro, porque es una exposición que dentro de poco van a abrir y son de las pocas exposiciones donde van a estar artistas internacionales en cuanto al arte sacro. Entonces, que me hayan dejado y me hayan permitido y me hayan invitado, para mí no se imagina la alegría y el orgullo que eso me genera. Tengo entendido que precisamente va a estar usted junto a obras connotados de la maestra González, de Cobos, en fin. Sí, señor. Escuché que va a estar las pinturas, o por lo menos alguna presencia de algunas pinturas de la maestra Beatriz González, que es reconocida a nivel mundial, y de Juan José Cobos, que es o la obra característica del Santísimo, ¿no? Sí. Del maestro Cobos, del arquitecto Cobos. Fíjese que nosotros somos tan desprendidos de lo de nosotros que no. Yo sé que estos datos no lo sabe el 90% de la población. El Santísimo es la obra, el monumento más alto de Colombia, y Cobos tiene el monumento más largo de Colombia, un santanderiano, ¿sí? Y vive aquí en Piedecuesta. Entonces uno dice, hombre, esto llena de orgullo. Estos son los datos que hay que mostrar. Esto que usted está haciendo, Luis Eduardo, de permitirnos sentarnos acá, eso es lo que uno debe replicar siempre. Por eso yo siempre que sale en Guanevisión cualquier tipo de espacios como estos, yo le pido el favor a los seguidores, yo le digo, compartan este tipo de materiales, porque esto es lo que necesitamos, que los gobernantes, que los administradores vean que tenemos madera para poder seguir dando la lucha, para poder llegar a que Piedecuesta tenga un renombre y recupere nuevamente todo aquello que nos caracteriza y sobre todo la identidad, ¿no? Un verdadero patrimonio, que a propósito pues ha recientemente aprobado una ley de la República que tiene que ver con la parte cultural, como patrimonio artístico que tenemos, como unas canteras, como unos semilleros, con gestorías, en fin, todo lo pertinente, y ojalá pues desde la autoridad local, regional, se aproveche también la cadena de artistas, de quienes de una u otra manera pues hacen presencia constante en torno a lo que es, vuelvo e insisto, esa palabra tan amplia como es la cultura
y el arte. Pues estaremos prestos precisamente indagando a través de, tengo entendido que esta exposición que se va a hacer en la Casa Perú, Luis Perú de la Cruz, ahí junto a la Academia de Historia de Santander, ahí junto a la gobernación del departamento, junto a la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, junto a lo que es ese recorrido histórico que está, ¿no?, de Bucaramanga en todo el centro, que ya tengo entendido que por últimos días está adecuando lo que fue las intervenciones que se hicieron referente a estos escenarios. Estaremos indagando ahí con el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, que tengo entendido que es el promotor de algunos recorridos, de algunas rutas por íconos de Bucaramanga, aprovechando esta época de Semana Santa, de Semana Mayor, cuando hablamos de la expectativa que hay del turismo, de la industria sin chimeneas, del turismo religioso, en fin, todo lo pertinente. Pues maestro Juan Pablo Ropero, ese es el objetivo fundamental, hablar de arte, de lo que a usted le gusta, de lo que donde está, de lo que conoce, de lo que decía alguien, pues no se conoce todo, pero es parte de seguir conociendo, de seguir pedagógicamente mostrando de que tenemos esa riqueza que junto al turismo, que es esta expectativa, junto a otros elementos fundamentales de la región, pues son parte fundamental, aprovechando la Semana Santa, la Semana Mayor, que se puede articular todos estos contenidos. Pues muy formal, maestro Juan Pablo Ropero, por hacer presencia aquí a través de Buenavisión, por permitirnos hablar de eso, hablar de lo que también es interesante, donde va plasmada la historia, donde va el sentido de pertenencia, de identidad, y hoy que se habla de construir los planes de desarrollo, tanto a nivel local o regionales, pues realmente todos estos contenidos queden plasmados para que podamos desarrollar en torno a lo que tiene que ver con el arte y la cultura en esta región. Sí, Luis Eduardo, mira, a mí me da mucha expectativa todo esto y mucha alegría. Días atrás vi que usted entrevistó al secretario de Cultura de nuestro municipio y la verdad yo tengo un buen augurio porque le veo el entusiasmo al secretario Jefferson. Jefferson Osorio Suárez. Sí, señor, Jefferson Osorio, y lo veo muy motivado en rescatar y volver a darle ese puesto a nuestro municipio. De verdad que yo quiero felicitar de esta forma ese trabajo que se está haciendo, o por lo menos las intenciones que se están plasmando. O sea, usted acaba de mencionar ahorita la ley 2348, que es especialmente 5 punticos que nos están dando para Piedecuesta, entre eso la construcción del Salón de Bellas Artes de Piedecuesta, el mantenimiento periódico del mismo, o sea que se esté trabajando sobre eso, porque yo sé que ellos están trabajando, pero tal vez están trabajando sin recursos, a honoris causa. Entonces se habla de un presupuesto para esto, ¿no? Se está hablando de la adecuación de la tarima, ese tema sí no creo que lo vaya a entender, pero algo muy importante, y es lo que yo le quiero también plasmar a la alcaldía de nuestro municipio, se habla de los saberes y experiencias de los artesanos y artistas de nuestro municipio. Artículo 3, en el 5º punto se habla de eso. Entonces yo quisiera que prestaran vital atención sobre eso. Artistas hay muchísimos, pero tenemos que llegar a ellos, tenemos que capacitarlos. Las gestiones de dinero me parecen excelentes, Luis Eduardo, pero la capacitación también la necesitamos que nos enseñen, necesitamos aprender, tenemos que aprovechar el entusiasmo de muchos artistas, y cuando hablo de artistas no hablo de arte sacro, hablo de todos, de la danza, de la música. Mandemos a capacitar a este tipo de artistas para que ellos regresen a formar los semilleros pedagógicos para que esto se mantenga. Las 7 expresiones artísticas que son conocidas como tales, como bellas artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la danza, literatura, en fin, todo lo perdido. Nuevamente, pues maestro Juan Pablo, muy formal por hacer presencia aquí a través de Buenavisión. Gracias, Luis Eduardo, gracias a usted, a don Héctor, a todo este equipo, a Adrián, que siempre ha estado muy atento detrás de las cámaras, pues son trabajos que la gente no ve, pero que están hechos para eso, la producción, la edición, todo eso es un trabajo. Y usted, Luis Eduardo, personalmente admiro mucho su trabajo, porque usted es un gestor cultural, usted es una persona que apoya, promueve, y lo que yo le decía alguna vez a usted, Luis Eduardo, de no ser por estos espacios, a nosotros no nos conocen.
Entonces yo de verdad en nombre de todos, yo quiero agradecerle porque yo sé que usted promueve todo esto, no solo con las cámaras, sino también he sabido que usted habla con orgullo de todos nosotros, de todos los artesanos y artistas, y de verdad muchísimas gracias por eso, Luis Eduardo. Muy formal, maestro Juan Pablo Ropero. De igual forma, ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose esta misma desde el municipio de Piedecuesta, área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. Magazine de Noche.